En 1944, en Málaga, eran tantas las ganas de vivir y de recuperar el tiempo perdido que la guerra civil, aunque aún tan reciente, se sentía ya como un hecho lejano. Aquella Málaga, con sus pocos más de 250.000 habitantes, era todavía manejable para los malagueños que la recorrían caminando. Aún se estaban reconstruyendo algunos de los edificios dañados durante la contienda. Se constituía la Cofradía de Pescadores y se inauguraba en El Palo el Instituto Católico de Estudios Técnicos ICET-SAFA. En ese mismo año de 1944, un 7 de octubre, nacía en el número 25 de la calle Tomás de Cózar el pequeño Leonardo. Era una casa de vecindad, de esas en las que el patio era una plaza común donde se convivía a diario, una casa que por esas casualidades de la vida a ese niño le correspondería reproducir en algunas de sus futuras obras. A Leonardo lo bautizaron en la cercana parroquia de Santiago. En esa misma capilla bautismal, más de 60 años atrás, se había bautizado otro niño, llamado Pablo y apellidado Picasso. La Plaza de la Merced y las calles Granada, San Agustín y Beatas eran el escenario urbano por el que correteó y jugó como un niño más Leonardo Fernández. Precisamente en la calle Beatas se hallaba el Colegio de la Medalla Milagrosa, su parvulario. Al crecer, continuó estudiando en el Colegio de San Pedro y San Rafael, situado en la romántica Plaza de San Francisco. En una de sus correrías desembocó en la calle de San Agustín. Allí, varios pintores se afanaban en inmortalizar las privilegiadas perspectivas de la única torre catedralicia. Leonardo se quedó absorto, contemplando cómo de unos pinceles podía brotar la magia de plasmar sobre un lienzo blanco aquella belleza que le circundaba. Al llegar a casa, pidió aprender a pintar. Afortunadamente para todos, Juan Fernández no negó a su hijo aquella vehemente petición y le matriculó a los 9 años en la Escuela de Artes y Oficios Artísticos, entonces ubicada en un amplio y vetusto caserón de la calle de Carretería, hoy desaparecido. En su patio, presidido por un escudo heráldico que recordaba su perdida nobleza, Leonardo departió durante los descansos con otros alumnos que acudían a aprender oficios artísticos. ¿Qué duda cabe de que era un alumno aventajado, y al curso siguiente ya pasó a la sede principal de la escuela, en la calle Compañía? Allí también había aprendido sus primeros pasos en la pintura el niño Pablo Picasso. Leonardo aún recuerda las enseñanzas de José Roquero y Marín Zaragoza, sus primeros maestros. Sus dibujos de aquellos años, ejercicios enfocados al aprendizaje, aún los conserva con mimo el hoy consagrado pintor. Son la más elocuente prueba de que lo que había descubierto de niño ya no le abandonaría durante el resto de su vida: el amor a la pintura. Como veis aquí, yo era un niño como mi nieto, que se ve aquí en el cuadro, y un día de Reyes le pedí yo a mis padres que me regalara unos colores Arpini para yo dibujar, porque me encantaba el dibujo. Así, en un patio, como veis aquí, que es una casa de vecinos, donde había un grifo común para todos los vecinos, y era lo que había en aquella época. Pues era feliz porque yo tenía al alcance todo lo que a mí me gustaba, pues lo interpretaba yo con mis lápices, con mis colores y todo eso, hasta que ya fui cumpliendo años, y a los 11 años, pues entonces mis padres me metieron en la Escuela de Bellas Artes y Oficio Artístico, que era lo que había aquí en Málaga. A los 11 años, Leonardo vendió su primer cuadro, un bodegón en la droguería Olimpia, la misma a la que acudía a aprovisionarse de materiales de pintura, en aquel entonces un capricho caro para un niño de su edad. Empecé muy joven vendiendo un cuadro, porque el primer cuadro que yo llegué a vender lo vendí con 11 años, y lo vendí en la droguería Olimpia, y pasó una persona, un extranjero, y se vendió por 200 pesetas. Con otro de aquellos primeros cuadros concurrió a un concurso de pintura convocado por Educación y Descanso, la institución dependiente de la organización sindical que entonces promovía la cultura y el deporte entre las clases trabajadoras. El dinero que recibió no fue el único premio del que pudo disfrutar.
Llevado de la mano de su maestro en la escuela a un diario local, le hicieron su primera entrevista a la edad de 12 años, presentando su precocidad como un auténtico descubrimiento. Me decía mi maestro, dice: Leonardo, ya lo único que te hace falta es que vayas a Madrid y te saques el título ya de dibujo. Era con carboncilla y lápiz Contel. El lápiz Contel yo lo usaba con un trapo de algodón que mi madre me lo daba, y de ahí yo me lo ponía y de ahí sacaba yo las sombras y no aprovechaba nunca el difumino nada más que para ciertos detalles. Y ahí fui sacando una técnica que eso me salía de mí mismo, que no es que me lo dijera a mí el profesor. Me enseñaron, pero solamente las 4 cosillas que había en Bellas Artes, y siempre iba descubriendo cosas nuevas, porque el pintor no es solamente pintar, hay que ser creativo. A finales de la década de los años 50, la Escuela de Arte se trasladó a la calle Compañía y Leonardo se mudó con ella. Aún permanecería allí algunos años, pero su alma de artista ya le pedía más e ingresó en la escuela de pintura privada que su nuevo maestro, Juan Baena, mantenía abierta en la misma calle San Agustín. Estamos ya a mediados de los años 60 y allí Leonardo pudo perfeccionar el arte del retrato. En aquella época mis maestros eran Marín Zaragoza, José Roquero, estaba también don Juan Baena, y eran mis profesores, que eran bastante buenos. Siguiendo los consejos de Juan Baena, cargado con caballete y su maletín de pinturas y pinceles, traspasó en numerosas ocasiones el umbral del vetusto palacete de San Agustín, donde entonces se hallaba instalado el Museo Provincial de Bellas Artes. Copiando a los grandes maestros del siglo XIX, Leonardo aprendió algo más que a perfeccionar su técnica pictórica. Se impregnó de todo un mundo y ya no dejaría nunca de contemplar la vida, sino para plasmarla en un lienzo. Parecía que mi pintura transmitía, y llegó a transmitir. Conforme yo fui pintando, pues fui creando mi obra y me arriesgué en unos tiempos difíciles. Por entonces, la pintura aún no daba para mantener económicamente a una familia. Leonardo trabajó desde muy joven como repostero en la pastelería Anglada, ubicada en calle Granada, y después en la Imperial. En 1976 presentó a un congreso internacional una tarta decorada con una lograda vista de Málaga a través de una reja que sorprendió al jurado. Ya hacía un año que había expuesto su primera individual, a la que siguieron otras, y en 1989 el éxito experimentado en Málaga le animó a dedicarse exclusivamente a la pintura. Me decía mi maestro en aquella época que el vivir de lo que a uno le gusta era un don divino. Lo único que pasa es que en esa época tenía yo que trabajar mucho para poder conseguir vivir del arte. Con el reconocimiento artístico vinieron nuevas exposiciones individuales, participación en colectivas y finalmente el salto fuera de Málaga. Y llevo 23 años pues, en Barcelona, y a partir de ahí pues, estoy yo exponiendo exposiciones y he expuesto en muchos sitios de Barcelona, Lérida, Tarragona. La Semana Santa y las cofradías desempeñan un papel muy importante en el arte de Leonardo. En 1966 ingresó en la que hoy sigue siendo su cofradía, la del Rescate. Y tengo una anécdota bastante bonita. Cuando venía por calle La Victoria la Virgen de la Caridad y veía los 2 estandartes preciosos, que era de malla, todo bordado de malla, y era una cosa maravillosa, me decía que me gustaría algún día pasear un estandarte hecho por mí. Aquello era una cosa que yo siempre he tenido esa ilusión, ¿no? Y que me iba a mí a decir que con el tiempo esos 2 estandartes de malla que yo veía cuando niño se sustituyeron, los tuve yo que restaurar y se hizo 2 pinturas mías, y son los que se pasea hoy día en Semana Santa. Hoy es una ilusión muy grande, pero parece que no, pero para mí eso fue un triunfo. La confluencia entre su profesión y su devoción se inició pintando un estandarte para la Cofradía del Sepulcro en 1976. Después le siguieron el de Jesús del Rescate, al que retrató en su capilla de la calle del Agua. Posteriormente también retrató a la Virgen de Gracia.
Hoy son decenas las hermandades que presumen de tener la firma de Leonardo Fernández en sus estandartes o carteles. O por ejemplo el Vía Crucis de los gitanos, cuando pasaba por carretería había una familia que parecía que era extranjero y dice, mira, estos cuadros son preciosos, pero mira, parece antiguo, estos son antiguos. Y mi mujer no se pudo aguantar, dice, señor, antiguos no son, que mi marido es el que lo ha hecho. El joven que se acercó a Juan Baena para perfeccionar el retrato es hoy también un consumado retratista. Para hacer un retrato, primero hay que ir conociendo y hablar mucho con el retratado, ¿no? Entonces, ir sacando la personalidad propia de la persona, las poses, las miradas. La mirada es muy importante en un retrato. Bien lo saben, por ejemplo, figuras de la canción como Estrella Morente y Diana Navarro, que han posado para Leonardo. Una mirada habla mucho. Intento sacarlo en el retrato. Cuando veo que el retrato ya lo tengo ya dominado, ya para terminarlo, por lo menos 2 horitas tiene que estar el cliente conmigo y yo ya charlo con ellos y eso y le voy terminando los ojos. Porque, por ejemplo, cuando yo tuve a Estrella Morente y estuvo conmigo casi 2 horas y pico. A Diana Navarro me pasó exactamente lo mismo. Una anécdota que te puedo contar de ella, que es que yo me quedé impresionado porque yo le dije, Diana, ¿cómo es tu pose cuando tú estás cantando una saeta? Dice, pues mira, espérate, que te voy a cantar una. Estaba yo solo con ella y estaba ella cantándome a mí, que me cantó una del cautivo y me puso los vellos de punta. Si hay una temática que Leonardo domina y el público lo sabe, es el bodegón. Las texturas, los brillos, el reflejo en el agua, los efectos lumínicos casi nos invitan a tocar. Pero las naturalezas muertas de Leonardo no son una mera representación de la realidad. Hay todo un universo plasmado en el lienzo que tiene la capacidad de transportarnos a otra época, de crear una atmósfera con la que es fácil sentirse identificado. Observamos objetos que teníamos olvidados pero que al verlos reconocemos como familiares. Grifos de bronce, paredes enlucidas a la cal cuyos desconchones nos llevan a la casa de la abuela, escenas de la recogida del copo que los más jóvenes ni siquiera han llegado a conocer. No se trata solo de técnica, sino de crear un ambiente al que todos los sentidos están llamados a concurrir. Leonardo no reproduce la realidad, sino que crea, con sus luces y sus sombras, a partir de ella. La Coracha, calle Jinetes, calle Calvo, calle Alta, Churruca, Plaza de San Francisco, rincones del barrio del Perchel o de Capuchinos, que ya han desaparecido o son difíciles de reconocer, los paisajes urbanos de Leonardo son también un testimonio fiel. Cuando se hace un apunte o un bocetito al aire libre, pues entonces se hace una pintura más rápida que se llama una pintura más impresionista. Entonces, esa pintura es la que yo hago cuando tengo que sacar, por ejemplo, una puesta de sol o un atardecer, y entonces procuro hacerlo rápido en unas tablitas pequeñas donde se hace muy impresionista. Hay, qué duda cabe, una evolución en la obra pictórica de Leonardo, en temática, en perfeccionamiento, en nuevas fórmulas compositivas y mucho sentimiento. Pero luego después yo lo traslado al estudio y de ahí saco yo ya mi pintura realista. No es una pintura hiperrealista, porque la pintura hiperrealista es muy fotográfica y parece un cuadro que parece como si fuera una fotografía. Entonces a mí eso nunca me ha gustado. A mí me ha gustado siempre los contornos, fundirlos, como hacía, por ejemplo, Velázquez. ¿Qué siente? ¿En qué piensa, por ejemplo, un pintor cuando pinta a su madre? Para mí, mi madre, como cualquier persona que tenga una madre, se echa mucho de menos, pero yo siempre la tengo aquí a mi lado. Este cuadro lo hice yo en el año 74, hoy día lo he restaurado un poquito porque tenía algunos desperfectos, porque lo tenía yo guardado, pero me trae unos buenos recuerdos de niño, donde mi madre siempre ha estado conmigo y yo creo que estará. Y es una ayuda que yo siempre me refugio en mi vida cuando tengo que pedir algo, en mi madre y en mi padre también, que eran dos bellas personas.
En la barriada de las Pirámides se encuentra el luminoso estudio del artista, siempre ordenado o con el punto de desorden justo para indicarnos que allí se trabaja. Nuestra mirada se derrama por multitud de utensilios, caballetes, pinceles, muchos pinceles. Y también cuadros, objetos y recuerdos de diferentes épocas. Es como si una representación de cada uno de ellos cumpliese el papel de hilar y dar continuidad al paso del tiempo. Cuando hago una obra, doy parte de mi vida en esa obra. Entonces cuando se vende, pues la verdad se siente, pero también se siente la satisfacción de que esa persona que ha comprado la obra sabe lo que ha comprado y la va a disfrutar, porque yo pinto para el disfrute del ser humano. Entonces yo tengo que pintar para que esa persona me compre a mí la obra y esté toda su vida viéndola y disfrutándola. Y como yo sé, si yo quiero alguna vez verla, pues como siempre el cliente, que así queda luego como amigo, pues lo veo, voy a su casa y veo la obra. Es verdad que el niño pintor que nació en la calle Tomás de Cózar lo hizo con una cualidad innata, un don. Podría parecer que a Leonardo pintar no le cuesta esfuerzo. Si a ti te gusta la pintura, pues tú lo que tienes que ir, trabajar mucho, pintar mucho y formándote a poco para tú llegar a lo que yo hoy día he llegado, porque esto no es tan fácil, esto no es coger un lienzo en blanco y empezar a pintar, no, esto tiene a base de mucho trabajo, de muchos años y de mucho estudio, y está siempre estudiando arte. Yo tengo una colección de libros que desde que yo tenía uso de razón he ido comprando libros. No sé si tú acordarás de aquel librero que era Pepe Negrete, que yo le compraba todos los libros, y ese hombre pues decía, hay que ver que es el único chaveíta de niño que me compra libros, porque en aquella época nadie se preocupaba de comprar un libro, y yo todos los libros de arte lo compraba. Hoy tengo, gracias a Dios, una biblioteca aquí enorme de libros, todo de arte, y yo cuando tengo que sacar un cuadro complicado o algo, pues yo hago como los médicos, el día antes me pongo a estudiar. Si es un retrato, a estudiar retrato. Si es esto, a ver cómo por dónde meto mano. Y siempre metido dentro. Y yo, aunque trabaje a lo mejor 8 horas pintando, pero para mí es las 24 horas dedicadas plenamente al arte. Siempre mi pintura. Yo voy paseando y voy observando y digo, qué cosa más bonita de este rincón, de este árbol, qué sombra, qué luz. Siempre voy trabajando mi mente. Y he dedicado las 24 horas desde que yo era pequeño hasta ahora. Varios días a la semana el taller se llena de alumnos con ganas de aprender. Vienen a recibir clases de un maestro que tiene la generosidad de compartir sus conocimientos. Enseñad al que no sabe, dice una de las bienaventuranzas. De vez en cuando se ven en el estudio de Leonardo obras que no son suyas. Y es que Leonardo también restaura. Lo hace con un enorme respeto a la obra original. El cuadro tiene que respetar lo que el pintor se hace y hay que arreglar los desperfectos. Llevo ya más de 40 años restaurando y para mí es una satisfacción descubrir yo muchos cuadros como he descubierto de todos los siglos. Por mí ha pasado muchísimos cuadros de la escuela malagueña. ¿Sabes lo que es los cuadros? Yo tenía aquí un Pedro Sáenz, yo he tenido un Moreno Carbonero, yo he tenido un Martínez de la Vega, yo he tenido cuadros aquí de particulares y han quedado contentísimos. He restaurado también las marinas que hay en el Club Mediterráneo, pero siempre respetando las pinceladas de todos los pintores. Merece la pena ver el antes y el después de un laborioso proceso que permite devolver el esplendor perdido a obras frecuentemente de la escuela malagueña del siglo XIX. Acomete una restauración integral, lo que significa en muchas ocasiones recuperar e intervenir también el marco, cuando se tiene la suerte de conservar el original. Bueno, casi muchas veces no me lo pienso, pero yo creo que me recuerden como un pintor que he trabajado muchísimo para conseguir lo que yo he conseguido y que he sido siempre muy fiel bien con el arte, incluso con el ser humano, como una persona buena, como una buena persona.
Por la ventana de su estudio entra el sol de la mañana. Solo se oye el rasguear de los lápices de pastel sobre el lienzo en el que, mágicamente, vemos aflorar la obra que el artista tiene en su cabeza. Es un mundo amable y plácido. Los bodegones, los ambientes familiares, actúan como un refugio ante el ajetreo de la vida cotidiana. El arte tiene un efecto balsámico. Ojalá siempre tengamos la oportunidad de someternos a esta terapia.